Mi nombre es Carlos García, soy profesor de la materia de electrónica 1 y le vamos a hablar sobre los recordadores. Aquí nos da una señal. Entonces vamos que la corta así, ya que la polarización del diodo actúa de forma a que si I menor que R y si de I es mayor que R, ahora lo vamos a simular. Este es el circuito de la asignación, donde tenemos dos diodos, dos resistencias, tres baterías. Lo estamos haciendo por el Proteus ISIS, donde el circuito, donde le damos al circuito la opción P y ahí tomamos los dispositivos que necesitamos. En el caso tenemos diodos, resistores, baterías, voltímetro. La batería, la batería 1, vamos a asignar nuestra fuente lineal continua de 0 a 175 voltios DC. Empezamos. Comenzamos con 0.001 voltios. Ok, lo corremos. Vemos que el voltaje de salida es igual al voltaje de referencia de la batería 3. Lo pausamos, aumentamos el voltaje a 35 voltios. Aquí aumenta el voltaje de entrada, ya que es superior al voltaje de referencia del voltaje de la batería 2. No lo es con respecto a la batería 3 y por lo tanto el voltaje de salida se mantiene. Pausamos, aumentamos a 110. Ambos diodos están polarizados y vemos que el voltaje de salida ya es igual al voltaje de entrada, menos el voltaje de la polarización de los diodos. Y si seguimos aumentando el voltaje de salida, seguirá aumentando. Ahora vamos a hacer la gráfica.
aumentando de 100 en adelante. El otro tipo de recortador es una resistencia, un diodo, voltaje, vemos que esto es una señal serenidad, sube, se recorta y pues baja. Ya que la polarización actúa, la polarización del diodo actúa cada que si BI es menor que B sus L, si BI es mayor que B sub L, BI igual a B sub C. Entonces aquí vemos que empieza. Comenzamos con 0.01 voltios. Vemos que ninguno de los diodos está polarizado y como en el caso anterior, el voltaje de salida es igual al voltaje de referencia del voltaje 5 de la batería, al llevar al voltaje a un nivel mayor de la batería 5, es decir, que lo aumentamos a 35 voltios, observamos que el voltaje de entrada polariza el diodo 3, más no el diodo 4, y la salida es cercana al voltaje de entrada. Lo llevamos a 90. Y vemos que el voltaje de salida se comporta como un circuito de tensión entre el voltaje de entrada y la batería 5. Al superarlo, los 100 voltios, observamos que como el diodo 4 y el diodo 3 se polarizan y el voltaje de salida es igual al voltaje de referencia de la batería 4, y de aquí en adelante observamos que todo es siempre lo mismo, 130, siempre va a ser lo mismo.
ponemos 170 y siempre va a ser lo mismo.